No puedes salir de tu zona de confort, lo entiendo, lo consideras normal. Mírennos, nadie parece preocupado, consideramos normal que un solo hombre posea la riqueza de todo un país, y en el país hay quienes apenas comerán. Consideramos normal que una persona diga que no a la educación porque ha encontrado un camino que le llevará a tener más dinero. Consideramos normal que se envíen sentencias como hachas de guerra al azar. O pasar horas percibiendo el mundo a través de un teléfono inteligente. Consideramos normal trabajar 8 horas al día en beneficio de los demás. No es a la normalidad a lo que debemos temer, pero debemos tener miedo de lo que la gente hace pasar por normalidad. No hay un punto exacto en la historia en el que se haya roto el equilibrio entre la vida y el sentido de la misma. Una chica de 17 años nacida en Ámsterdam decide que cuando crezca sería escort, su madre no vio nada anormal en esto, es normal, un niño nacido en Scampia quería ser como su padre, pero su padre era mafioso, es normal. En una escala móvil, un conjunto de normalidad del individuo se convierte en una sociedad, que considera justo ser gobernado por un presidente que no ha votado y pertenece a un banco. Consideramos que es costumbre comer alimentos genéticamente modificados sobre la base de que están en el mercado, y sin embargo consideramos que todo es normal, y esto casi nos hace sentir bien con nosotros mismos, dar una buena parte de los sacrificios hechos al gobierno y aceptar que tiene pleno poder sobre nuestras vidas, con la esperanza de que todo esto de alguna manera nos lleve a la realización. Y llamaremos a esto un sistema utópico. Bienvenidos a la crónica, soy Daniele Diamanti, en el video artículo te ayudaré a mirar tu vida, desde la perspectiva de un científico que mira un ratón en una caja, porque el concepto de sistema tiene que venir del factor de conciencia. Si puedes centrarte en lo que se te escapa cuando vives tu vida cotidiana, entonces, y solo en ese punto podrás defenderte. Escribí este artículo porque solo conociendo algunos detalles podrás entender si eres un esclavo del sistema o no, en unos 8 minutos. Comenzarás a hacerte esta pregunta: ¿es normal que el sistema tome mis decisiones? ¿Es posible que no haya otra manera? No te estoy aconsejando si te rebeles o no contra la perspectiva que vas a ver, el único propósito de este artículo es crear en ti, cuando se trata del sistema, en una sociedad que está resignada, y que en total soledad ha volado los puentes de comunicación entre nosotros y los demás y por triste que sea, entre nosotros y nosotros mismos. Era 1492, los ingleses se acercaron a los nativos por primera vez, los nativos hablaron de agua y viento, tierra y fuego, cielo y árboles, amor y prosperidad, no tenían nada más. No había superestructuras mentales o arbitrarias en la sociedad, las prioridades estaban más que delineadas y eran tan fácilmente rastreables por la conciencia y la razón. Traemos riquezas, decían los pioneros de las Indias, pero ya somos ricos, respondieron los caciques, tenemos comida, agua y todo lo que la naturaleza nos da, pero la civilización llegó por mar. Exigió la adopción del comercio, la educación inglesa, el establecimiento de leyes y legisladores, y con el tiempo, comenzamos a aspirar a nuevas estructuras mentales, nuevas prioridades, pero esto no condujo a una vida mejor, sino a más esclavos. Siglos de sociedad curtena y feudalismo han delineado bien en los pueblos la convicción inconsciente masiva de que el amo es rico y sabe administrar el capital, servimos al amo a quien debemos obediencia, tiempo, atención, cuerpo y alma, y aunque el arco se ha extinguido junto con vuestra gracia nunca se ha destruido la intimidación exponencial a la que estamos sometidos. Durante esta exposición se encontrará con la palabra sistema y sentí que era mi deber indicar con precisión de qué demonios estamos hablando. Por sistema, me refiero a ese circuito dentro del cual tienes un techo sobre tu cabeza si puedes pagar, tienes dinero si quieres obedecer, tienes un lugar en el mundo. Y para ser parte de él necesitas recursos y los recursos en circulación provienen de los bancos toman esos fondos de los bancos centrales de las reservas, y las reservas no pertenecen a los senadores, a la Corte Suprema, al Poder Judicial, al gobierno, a la inteligencia, sino solo a los accionistas privados que no dan dinero, lo prestan, a los gobiernos, a los bancos, a los partidos, a ti. Entonces eres un deudor, y hasta ahora, nada nuevo que puedas pensar, lo que seguramente hemos olvidado.
o incluso nunca supimos, es que la palabra deuda viene de esclavo. En el año 868 a.C., en la Baja Mesopotamia, los que estaban encarcelados sin cargos eran acusados de no servir a los terratenientes. Si revisas la etimología de la palabra deuda, encontrarás la palabra obligación de servir. ¿Aún no la entendiste? Deuda igual a esclavo. ¿Te da rabia? ¿Qué pasaría si decidieras rebelarte contra el sistema? Multas, impuestos, difamación de los medios de comunicación, encarcelamiento, intereses bancarios, crisis, terrorismo, degradación profesional, despido, deuda, privación de libertad, situación social, financiera, política, económica, inflación, parálisis económica, default económico, privatización, desvalorización de la construcción, monetaria y pensionaria, y expropiación de activos forzosos. Puedo seguir así durante 48 horas, y al final solo se percibiría una forma de resignación. Si el progreso representara una regresión humana, entonces creo que es correcto detenerse y dar un paso atrás, digamos, 324 años. En la década de 1700, si querías una nación, tenías que hacerle la guerra, invadir, matar, saquear y plantar tu propia bandera, o, tienes un sistema más rápido, bajar el valor de la nación y comprarla a un precio más bajo. COVID-19, ataques planificados, deuda pública han favorecido de manera impresionante a aquellos que compraron la deuda de las naciones, que por otro lado, significa comprar la nación. Las crisis atraen a los gobiernos a invertir y cuando compran tu deuda, tu casa, la empresa para la que trabajas, tu banco, tu gobierno, la deuda pública y en el público, ¿estás ahí? ¿Crees que eres libre? ¿Exactamente cuántas horas tienes que trabajar para pagar esa deuda? Tal vez estés pensando que no has pedido préstamos recientemente, pero el costo de lo que compras desde la casa hasta el libro que estás leyendo contiene una partícula de esa deuda, la fibra más remota de lo que tienes, vistes, alimentas y usas, contiene esa deuda, y si te estás preguntando, ¿por qué tiene que ser así? Porque si puedo controlar el dinero de una nación, no necesito conocer sus leyes. Esta frase fue dicha por Donald Rothschild, el hombre que trazó el esquema del sistema financiero económico mundial. El sistema burocrático debe mantenerlos ocupados, el sistema financiero distraído, hasta el punto de no hacerles entender que ustedes no viven en el sistema, ustedes viven para el sistema. Nosotros lo defendemos, ese sistema, porque, como decía Silvano Agosti, el esclavo ya no es el que tiene una cadena en el pie, el esclavo es el que no es capaz de imaginar una vida diferente, y antes de hacer eso, vas a tener que despertar y darte cuenta de que todos estamos muertos. El 97% de las personas que he conocido no conocen la alternativa, programada por el sistema, trabajan para el sistema, que ha cambiado la comunicación humana. Y cuando la familia promedio se reúne para cenar, hablan de la jubilación, y si llegamos allí, del seguro que está a punto de expirar, del gasto repentino que surge de un evento imprevisto, de cómo ganar algo de dinero extra, no pedir otro préstamo, ni cómo pagarlo, en una apariencia de bienestar arrebatado al resto del planeta. Y tal vez nadie alrededor de esa mesa se dé cuenta de hasta qué punto el resto de la familia es esclava del sistema. No existe tal cosa como un yo para aquellos que no han entendido que nosotros, que no tenemos control directo sobre sus vidas, existimos en proporción directa al permiso dado por el sistema que protegemos, que somos un individuo patológicamente proyectado para proteger a las clases de élite, con el sueño de algún día ser parte de ellas, y como un todo hemos sido privados de la capacidad de analizar, aceptamos para sobrevivir, nos adaptamos para no sufrir, un acto de fe sacrificial donde no se nos da la posibilidad de elegir, y nos quedamos atónitos al ver cómo se forjan nuestras elecciones, y no a nuestro favor. Ahora, siguiendo con el tema sistema, mira tu vida privada desde una perspectiva que puedes haber excluido. En tu casa te sientes seguro, no te sientes en lo más mínimo vigilado, ni amenazado, sin embargo, estés donde estés, en un 99% tienes un teléfono inteligente contigo. Los teléfonos inteligentes de nueva generación tienen al menos 2 cámaras. ¿Tienes una vaga idea de lo fácil que es activar esas cámaras de forma remota y recuperar metadatos en tiempo real?
No te sentiste como si estuvieras siendo observado, pero donde estás es casi seguro que también habrá una computadora, y las computadoras portátiles tienen una cámara y un micrófono por defecto. Si ahora vas a la configuración y cambias la cadena de código en la carpeta de directorios de la cámara, estás en World Engine y ni siquiera lo sabes. ¿Tienes idea de cuántas personas sin querer y por error trivial han puesto los datos de video en acceso sincronizado? Dejemos a un lado la cantidad de veces que serás filmado por las cámaras de seguridad de tu ciudad. Por el momento seguimos en tu casa donde los televisores de última generación tienen una cámara incorporada al igual que los monitores de la torre PC. ¿Alguna vez has intentado leer cómo los contratos de las empresas proveedoras de servicios de entretenimiento utilizan esas habitaciones? Si yo fuera tú le echaría un vistazo. ¿Crees que destruir cámaras es más seguro? O tal vez que nadie pueda entrar en tu vida. En este artículo solo te contaré cómo entran en tu mente. Tus hijos están viendo la televisión, y si hay algo que los anunciantes pueden hacer, es la sincronización superpuesta. Es un tipo de imágenes que se utilizan ampliamente en reality shows, comerciales y películas. El ojo humano pone las cosas al revés, por lo que una imagen superpuesta por una forma, pero el cerebro recibe una entrada hipnótica que definitivamente es efectiva. Tal vez no están viendo televisión, están jugando. Pero la forma de los juguetes famosos, así como algunos videojuegos. La música de video, las formas de los objetos cotidianos han sido estudiadas por un protocolo de marketing y esta interfaz debe superponerse perfectamente con el esquema SRA, el mismo esquema adoptado para el cine, la música de las grandes marcas y la televisión internacional. Tal vez usted y su familia solo estén comiendo algo que, a excepción de algunos alimentos, contiene transgénicos y a la larga causa disminución del instinto de supervivencia, inhibición de la conciencia, cáncer, reducción de la sensibilidad al tacto, disociación de la realidad, trastorno por déficit de atención e inmunodeficiencia, sin desviarse mucho del tema de la alimentación. Lo mismo ocurre con algunos refrescos en el mercado. La ley de los grandes números predice que un alimento transgénico puesto en el mercado favorece ganancias titánicas para las compañías farmacéuticas, y el progreso molecular de los transgénicos ha llevado a la síntesis de medicamentos que contienen cocaína que contienen trazas de LSD, un reactivo químico que reacciona en presencia de testosterona en el caso de los hombres o de endorfinas en el caso de las mujeres. Puede causar parálisis cardiovascular y crisis homicidas. Los datos que respaldan estas investigaciones son impresionantes. Eso sí, no estoy hablando de teoría de la conspiración, es un hecho, puro y tácito. Por supuesto, no todas las drogas contienen LSD, pero en pacientes pediátricos la Administración de Alimentos y Medicamentos advierte que se han detectado conductas suicidas, agresiones, alucinaciones auditivas y visuales, pensamientos suicidas, conductas psicóticas en un gran número de sujetos. Todo esto te mantiene alejado, no nos damos cuenta de que la normalidad no es lo que vemos. Y siguiendo con el tema de la atención médica, en menos de 20 años, será obligatorio insertar el microchip debajo de la piel, que contiene un código IP, acceso remoto, sus parámetros de salud, su posición GPS y su identidad, todo detectable con un escáner de código de barras trivial o de forma remota desde una computadora conectada a la red normal de Internet. Si los estudios de 2016 sobre el uso de dispositivos remotos obtienen resultados, alguien verá el video que estás viendo ahora, pero a través de tus ojos, tocará con tus manos, escuchará con tus oídos y pensará con tu mente. Y seguimos en el entorno de tu hogar donde cada minuto es atravesado por un campo magnético de ondas que se mueven a la altura de los ojos y penetran en la cámara de resonancia craneal, que transforma el cráneo humano en un catalizador de ondas delta. Las antenas que producen esta onda están instaladas en Alaska, Suecia, Rusia, Francia, Italia. Científicamente, la sensación de paz interior no es más que una frecuencia transmitida naturalmente desde el centro de la Tierra, y es una frecuencia a 7,83 Hz también llamada resonancia Schumann. Esta frecuencia natural dada se inhibe drásticamente por el encendido de algunos aparatos. Todos los estudios realizados por gigantes académicos como Tankeraname reportan que este tipo de frecuencias nos impiden soñar, fantasear, inventar, estar en paz con nosotros mismos y con los demás.
Interfieren bruscamente con la memoria y forman la base de los casos fundamentales de trastornos mentales, disociación de la personalidad, esquizofrenia y actitudes perturbadoras. Ahora abre cualquier red social y dime qué ves, ¿te pareció que esto es normal? Hagámoslo, mostrémoste lo desviados que estamos de la normalidad, mostrándote otro escenario. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona sin hogar en la calle durmiendo y dejándola donde está, aunque lo siente, pero sin preguntarle si necesita ayuda? En una sociedad sin las olas de las que hablo, sería imposible que eso sucediera. Una persona necesita ayuda y nosotros no intervenimos, significa que se han roto algunas conexiones en el cerebro, y entre el corazón y el cerebro. Existen, pero se han apagado, nos han dejado fuera de combate. Y para decirlo en palabras de Fitzgerald Kennedy, ya no somos guardianes de nuestras conciencias, y se lo digo al hombre que una vez fue, están combinando operaciones de inteligencia, científicas y diplomáticas destinadas a la censura total. Y después de decir eso, unos días después, alguien le disparó en la cabeza. Kennedy se refería a un proyecto en proceso de expansión que lamentablemente se hizo realidad el 4 de noviembre de 1952 en el 9800 de la calle Savage, edificio 6272 de la calle George en Maryland, Estados Unidos, y para entender en pocas palabras lo que sucede dentro de estos edificios, basta pensar en un terrorista, quien, dados sus objetivos, será monitoreado. Pero si el terrorista muy trivialmente llama a su panadero, este último también será monitoreado, y todas las personas que se pondrán en contacto o serán contactadas por el panadero serán rastreadas diametralmente por satélites y direcciones IP y monitoreadas, y así sucesivamente con todas las que entrarán en contacto con las que han entrado en contacto, de por vida, y el sistema está totalmente automatizado. ¿Tiene una vaga idea del progreso que se ha logrado desde 1952? La inteligencia artificial ha superado tan claramente el punto de prestigio en la cobertura de control que se pueden encontrar en el mercado algunas funciones del algoritmo nativo. Los datos procedentes de un solo sujeto identificado con un código se suman a millones de otros datos procedentes de otras personas para crear un único gran perfil de ideas, gustos, tendencias, orientación política y sexual, uso de la lógica, como si todos los seres humanos sirvieran para crear un único rostro grande, doblegado a la voluntad del sistema al que dirige su mirada. Bienvenidos a Gran Hermano. Cuando ves un reportaje en la televisión, millones de personas lo han visto, y si no estaban viendo la televisión, lo han leído en los periódicos, lo han escuchado en la radio, han escuchado voces. El simple hecho de recibir información compartida, inicia una sincronización de ideas. El patrón es muy simple: si mato a mi vecino, pero consigo que todos hablen sobre el hecho de que Bruce Willis no vio al gato, entonces la percepción general le dirá a la mente que el gato tiene prioridad sobre el asesinato cometido. Si ves un reality show cuidadosamente más allá de los 30 minutos, el cerebro recibe la misma información. ¿Todavía te sientes seguro de tu realidad? ¿Es real lo que puedes ver? Sentir. El estudio realizado por Noam Chomsky demostró que la calidad de la educación y la información a las clases sociales más bajas debe ser lo más mediocre posible, de modo que la brecha creada entre las clases sea imposible de salvar. En otras palabras, lo que se ve, se siente y se toca no está diseñado para crear pensamiento libre, sino para prepararse para la dependencia intelectual aceptando pasivamente. Somos lo culi del sentido crítico. Se nos ha dicho que no nos corresponde a nosotros preguntarnos si el sistema y sus ideas son correctas o incorrectas, solo nos han pedido que nos sometamos, nos entrenan en series para rechazar prioridades, porque somos progreso y no indígenas, ergo a Dios agua y cielo, tierra y fuego, amor y naturaleza. Nos han enseñado como esclavos, pensamos como esclavos, estamos tan fusionados con un sistema circunstancial que podemos levantar la nariz cuando se nos dice que tomemos las riendas de nuestras vidas, que seamos nuestro propio éxito, que nos enfrentemos a un camino que inevitablemente nos quitaría tiempo, un sistema que amas tanto. Cuando los esclavos se vendían como mercancías en el mercado, las madres negras les decían a sus hijos que no soñaran, que mantuvieran los pies en la tierra, que trabajaran para evitar los azotes, les decían que encontrarían un buen amo para tener una vida mejor,
Y que no pensaran demasiado porque la realidad está por encima de la justicia y la libertad hay que ganarla con obediencia. Si es que alguna vez pensaste que la libertad hay que ganársela, o pagado, entonces debes parar, pensar y volver al punto de partida. Esta es la única manera de evitar que la regresión borre su inicio. ¿Puedo darte algunos ejemplos? En 1942 Octava One se opuso al uso de mujeres escasas en la televisión. Ahora el 90% de los programas japoneses están dirigidos exclusivamente al sexo con sus consecuencias. Cuando Fibonacci creó secuencias matemáticas lógicas, no sabía que había encontrado la clave para acelerar un misil que matará a varias personas en Ucrania. Y cuando los egipcios descubrieron el plomo, no sabían que lo íbamos a usar para fabricar balas para nosotros. Se pueden encontrar millones de correlaciones similares en la historia y de una forma u otra cada una de las personas que mencioné siempre fueron acusadas de querer instruir el progreso. No querían detener el progreso. Solo estaban admitiendo la inexistencia del equilibrio humano. No hay una sola iniciativa que exista hoy en día que se haya salido de control. Se han tomado decisiones, hay quienes crean cuchillos pero no para matar a alguien. Hay quienes siembran cocaína pero no nació como droga. Somos nosotros los que hemos tomado la realidad, la hemos modificado, la hemos encerrado en una caja fuerte y le hemos dado las llaves a quienes pensábamos que podían manejarla mejor. ¿Crees que nadie te está escuchando, que nadie está tratando de manipularte? ¿Crees que te has decidido y que este es solo otro artículo útil para monetizar algo? Es justo que pienses que sí. Es gracias a esta métrica de pensamiento crítico que llegarás a entender cómo salir del sistema que acabo de describir. Pero lo que he descrito es solo un resumen de tu mundo profesional, financiero y personal. El sistema no vive solo ahí, de lo contrario bastaría con huir y cómo podrías. Después de todo trabajas un promedio de 8 horas diarias, tal vez incluso más. Esta es la única vida que tienes y tendrás que usarla para generar ganancias de otra persona. Este método se llama supervivencia. Tan arraigados que aspiramos a la esclavitud, aspiramos a un trabajo permanente. Si habláramos de deberes, nos corresponde reconocernos y protegernos, reconociendo el derecho a la libertad. No es posible negar el deber de protegerla. Si has entendido el significado de todo esto, entonces también has descubierto que tu vida podría ser solo un gran farol, y la única manera de salir de ella es volver a donde todo comenzó, porque hubo un tiempo en que todos estábamos listos para luchar, luego cada vez menos, luego más y menos gente estaba interesada en ello. Y hoy, estamos solos, en nuestra zona de confort, en una apariencia de vida. Ahora ya sabes a qué nos referimos cuando hablamos de sistema. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low.